Y es que la Constitución del 2010 establece en el artículo 272 el referendo consultivo, que es que determinadas modificaciones constitucionales hay que llevarlas para que el pueblo opine. Este gobierno la sometió, pero no se ha aprobado y los gobiernos anteriores no lo sometieron. ¿Qué pasa? Que en la propuesta del presidente dice que se elimine ese artículo 774 y simplemente la ley va a definir el funcionamiento. Hay abogados que temen que con eso se va a eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público. Por otro lado, en Venezuela, la situación sigue complicada. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 y como siempre, agradecido del apoyo que nos brinda ese público, ustedes, que son un público inteligente y que nos sigue y yo eternamente agradecido. Buenos días a todos, feliz jueves, estamos 8/8 del 2024 y como siempre tenemos muchos temas nacionales y algunos internacionales. Hoy tenemos un plato fuerte, nos acompaña el licenciado Alejandro Fernández W., superintendente de bancos. Alejandro yo lo conocí jovencito, hace 20 años. Él era gerente de la superintendencia de bancos. En ese momento yo era miembro de la Junta Monetaria. Pero Alejandro, que es un experto financiero y en banca, tuvo una idea genial y fue meter en la comunicación el tema bancario y el tema del usuario. Y eso lo catapultó de una forma tal que se hizo un nombre. Ahora en la superintendencia ha llevado algunas de esas ideas y justamente en la entrevista vamos a ver lo que él ha realizado en estos 4 años en los cuales quizás yo por ser mi amigo no soy muy objetivo, pero yo pienso que él marcó un punto de inflexión en la superintendencia de bancos, un antes y un después. Me perdonan los amigos anteriores. Señores, por otro lado, si bien el presidente Abinader tiene mayoría para aprobar la reforma, y el doctor Antonio Peralta dijo, después de una reunión con abogados, que habría modificaciones de forma, pero no de fondo. ¿Cómo quiere un neófito? Yo soy un neófito en materia legal, pero bueno, leo, entiendo, tengo un poquito de lectura comprensiva. Pero además ha habido otra opinión. Hoy, por ejemplo, hay un artículo de mi amigo Luis Manuel Piantini, que es economista. Claro, él también habla de un artículo de Felipe Ciprián, y es que la Constitución del 2010 establece en el artículo 272 el referendo consultivo, que es que determinadas modificaciones constitucionales hay que llevarlas para que el pueblo opine. Eso es maravilloso, pero nunca se ha aprobado la ley de ese referendo. Este gobierno la sometió, pero no se ha aprobado y los gobiernos anteriores no lo sometieron. Entonces, hay esa propuesta de que ¿por qué no se activa ese artículo con la ley? Y ese sería otro excelente candado, que el país opine, sí o no. Eso es muy común en los países europeos. Usted consultar, por ejemplo, para en Gran Bretaña salir del Brexit, salir de la Unión Europea, se hizo una consulta. Hay también un artículo 174 de la Constitución que establece el Consejo Superior del Ministerio Público. Dice quién lo constituye, dice quiénes son sus funciones, pero aún así ese artículo dice que la ley definirá el funcionamiento. ¿Qué pasa? Que en la propuesta del presidente dice que se elimine ese artículo 774 y simplemente la ley va a definir el funcionamiento. Hay abogados que temen que con eso se va a eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público. Y yo entiendo la preocupación, pero afortunadamente hay funcionarios que responden. Señores, yo le escribí un WhatsApp temprano al doctor Antoliano Peralta expresándole esa preocupación. Y aun con todas las ocupaciones, porque solamente con los decretos y todas estas reformas, el doctor Peralta me dice que amanece en Palacio. Él me respondió que no, que se mantiene eso, que lo que pasa es que la idea es que para que la composición pueda ser modificada o no,
la composición va a estar en la ley y no va a haber que recurrir a una modificación constitucional cuando usted quiere agregar o eliminar a alguien. Ahí queda ya, pienso que queda explícito el tema del Consejo del Poder Judicial, que es parte de la autonomía, porque ahí es que se decide los traslados, las designaciones, las cuestiones administrativas, y lo preside el Procurador de la República, y lo forman varios procuradores de diferentes cortes. Por otro lado, en Venezuela, la situación sigue complicada. El gobierno o el Consejo Nacional Electoral se niega a presentar las actas porque no puede presentarlas, porque las actas dan ganador a González Urrutia. Y entonces el gobierno se ha pertrechado en la represión. Maduro dice que hay que perseguir a los traidores y han creado una línea para que la gente delate. Llaman 2.200 presos políticos, desaparecidos y más de una veintena de muertos. Mientras Valiente ha forjado un liderazgo y ahora en este proceso aún más Corina Machado dice que lo único que sostiene, y eso es verdad, a Maduro es la cúpula militar, porque la base militar no lo apoya. Claro, esa cúpula, al igual que muchos estamentos de ese gobierno, han hecho de Venezuela un narcoestado. Por ejemplo, el número 2, Diosdado Cabello, tiene expediente en los Estados Unidos por lavado y narcotráfico. Y cantidad de esos militares tienen el temor de abandonar. Por eso hay que tratar de darle un bajadero y una negociación. Y qué bueno que haya voces como el presidente de Chile, Boric, que Maduro no le puede decir fascista, porque esa es la etiqueta que las dictaduras le pegan a los opositores o a los contrarios. Por ejemplo, Putin dice que el régimen de Ucrania es fascista. El fascismo, eso pasó. Bueno, Boric dice que él no reconoce ese gobierno hasta que no se presenten las actas. Pero qué bueno que Lula, López Obrador de México, Lula de Brasil y Petro de Colombia están negociando. Y Lula es importante porque Lula es un hombre que tiene mucha estatura a nivel mundial. Y la única forma de evitar un baño de sangre en Venezuela es que se sienten. Es que se sienten a negociar un gobierno de transición, nuevas elecciones, porque las actas no las puede presentar el Consejo Nacional Electoral. Y se dirá que quizás las actas que tiene la oposición son copias o no son actas oficiales. Finalmente había una buena noticia financiera, y es que los Estados Unidos, a través de una de sus ventanillas, ha otorgado al Banco de Reservas un préstamo por $84 millones con una garantía de 40 y tantos millones de dólares para ser facilitados a mujeres emprendedoras de la pequeña y la mediana empresa. Eso es muy bueno. Y la banca tiene que aprovechar porque hay muchas entidades europeas. Te lo digo yo porque estoy en un banco, bueno, y lo puedo decir, en el banco ADEMI, el banco que da la mano. Y nosotros hemos logrado como 4 préstamos de instituciones noruegas, finlandesas, Estados Unidos, que sin riesgo cambiario están facilitando recursos precisamente para impulsar a las MIPYMES. Así es que hay capitales, que bueno, ese tipo de préstamos, porque hay que estimularlas con facilidades y préstamos a bajo monto. Hoy no vamos a hablar mucho porque este es un invitado, Alejandro Fernández, que hay que sacarle el jugo y hay que aprovecharlo. Pero tenemos hoy